bienvenidos a otro programa más de este video podcast de concienciación y divulgación llamado No te olvido. Estamos aquí en el espacio AMA, nuestro área multimedia de AFA Málaga, y siguiendo con el orden de programas que tenemos dedicados a los factores neuroprotectores. El último que hicimos fue sobre el estrés y la salud emocional. Hoy vamos a hablar de otro factor muy importante, que es la reserva cognitiva. Tenemos aquí sentados en la mesa con nosotros a profesionales de la materia. Voy a empezar a presentarlos y el primero de ellos, pues la segunda vez que viene a sentarse delante de estos micrófonos, lo cual le agradecemos enormemente, un viejo conocido de nuestra asociación, y se llama José Manuel Marín Carmona, es médico especializado en geriatría y viene para contarnos un poquito qué es esto de la reserva cognitiva, qué influencia tiene en lo que es la protección de nuestro cerebro. Y nada, bienvenido y muchas gracias de nuevo, José Gracias Manuel. siempre a vosotros, un placer poder colaborar. Muchas gracias. Sentado a su lado se encuentra nuestra psicóloga Heidi Bermúdez. Bienvenida, Heidi, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y sentada aquí a mi izquierda, ya otra asidua a los micrófonos del espacio AMA, María José Domingo, la presidenta y psicóloga también de AFA Málaga. Bienvenida y muchas gracias, María José. Muchas gracias por invitarme, Alberto. Sí. Y bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a ir a la materia directamente. Y como hacemos en todos los programas, lo más importante es el concepto. En este caso el concepto es reserva cognitiva y vamos a ver de qué estamos hablando exactamente cuando decimos reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva, José Manuel? Bueno, mira, es el concepto que nos permite explicar cómo dos personas, por ejemplo, de la misma edad, dos personas mayores, tienen diferentes componentes cognitivos y se comportan de forma diferente en la vida. O como dos personas que tienen una enfermedad, puede ser la enfermedad de Alzheimer, con patología cerebral similar, tienen también trayectorias diferentes. De alguna forma definen cómo un cerebro es capaz de resistir una determinada carga lesional o cómo es capaz de adaptarse a esa carga lesional. Otro concepto muy emergente que se llama resiliencia, ¿no? Y veremos que hay una serie de circunstancias que favorecen que ese cerebro esté mejor preparado y por tanto pueda resistir el paso del tiempo mejor sin expresar síntomas o incluso teniendo una enfermedad sea capaz de expresar esos síntomas más tardíamente. Al final, igual que en el programa de actividad física, digamos que este es un método de entrenamiento, una capacidad que tenemos para entrenar nuestro cerebro y darle la Sí. capacidad de la base necesaria para que tenga un desarrollo lo más óptimo posible. Sí, es un concepto además que tiene diferentes, es poliédrico, no es una cosa, tiene una parte más estructural y una parte más funcional. La parte más estructural le llamamos reserva cerebral. Si imagináramos el cerebro como un ordenador, pues digamos la reserva cerebral sería como el hardware, ¿no? Como los componentes del cerebro, digamos cantidad de neuronas, cantidad de conexiones entre las neuronas, que se llaman sinapsis, y eso sería más o menos mutable, aunque hoy ya sabemos que eso también se puede mutar, es decir, eso puede crecer también, se pueden desarrollar nuevas neuronas. Y hay una parte más funcional que sería el software del cerebro, que serían, pues, y eso serían redes que también se van a desarrollar con una serie de estrategias que después comentaremos. Uh-huh. ¿Y qué relación tiene la reserva cognitiva con el envejecimiento normal y con las demencias? Es uno de los factores fundamentales para envejecer de una forma exitosa y para intentar o no tener demencia o expresar los síntomas de esa demencia lo más tardíamente posible. Mira, envejecer saludablemente, que es un poco el reto al que nos enfrentamos, estamos viviendo en una época gloriosa en el mundo, nunca vivida, ¿no? Que es el envejecimiento poblacional. Cada vez más personas llegan a más mayores y lo hacen en mejores condiciones. El reto no es vivir mucho más años, ya estamos en el top mundial de esperanza de vida. 86 años para las mujeres, 80 para los hombres, y va a seguir creciendo. Es envejecer saludablemente. Pero los mamíferos no sabemos envejecer sin enfermedad. A partir de que entramos en el último tercio de vida, alrededor de los 60 años, empezamos a acumular enfermedades crónicas. Luego, envejecer saludablemente no es envejecer sin enfermedad. No, todos vamos a tener enfermedades crónicas. Es envejecer con independencia física y con autonomía de decisión. Y ahí el envejecimiento saludable es clave. Y eso va a depender de dos factores. Uno, factores agresores, factores de riesgo, que ya hablaremos también, pero que ya los conocemos. Fundamentalmente son factores de riesgo vascular y alguna otra cosa, la hipoacusia. Y
tener un cerebro lo más desarrollado posible, lo más preparado posible para ese reto. Y eso es de lo que hablamos de reserva cerebral y reserva cognitiva. A mí me gustaría poner una metáfora porque este espacio lo financia Unicaja. Y he pensado que la reserva cognitiva es como una cuenta bancaria. Tú tienes una hucha, que es tu cerebro, en el que puedes ir metiendo dinero, que son los conocimientos, los aprendizajes, los desafíos, el deporte, las conversaciones. O sea, tú vas metiendo a lo largo de la vida. Cuanto más metes, más cuando tienes situaciones que lo necesitas, puedes sacar. Pero si tienes que meter lo que te cuesta trabajo. O sea, si lo que es automático, lo que te regalan tus padres, eso no cuenta. La cuenta bancaria es tuya y la tienes que ir haciendo crecer y la puedes hacer crecer hasta que te mueres. Las enfermedades que decía José Manuel o el envejecimiento natural te va a restar. Pero claro, si yo soy millonaria porque he metido en mi cuenta bancaria desde que nací hasta que me voy muriendo, pues resulta que tengo mucho de lo que puedo sacar. Y ese para mí, Sí, sí, es un buen la símil. metáfora de la Sí. cuenta Es un buen bancaria, símil, sí, sí. Sí, sí. de la que puedes ir tirando. Cuando aparece la demencia, pues, ¿te acuerdas bueno, Sí. del el experimento con las monjas tan Sí, el conocido? estudio de las monjas, sí, claro. El estudio de las monjas, que ahí hace ya décadas ya se demuestra que la reserva cognitiva en cerebros con las mismas lesiones neuropatológicas Sí, se sí. comporta Total. completamente diferente. Pero quizá durante muchos años se ha pensado que la vejez era la época de la comodidad. ¿Y cuándo se empieza a ser viejo? Cuando se empieza a ser cómodo. Tú puedes ser un viejito de 20 años o un joven cerebralmente de 90 porque estás aprendiendo a tocar un instrumento musical o te está desafiando tu nuera que es muy pesada. Sí, O sea, sí. que no estamos hablando de formación cognitiva, sino que la vida te plantea desafíos y tú vas a ellos, ¿no? Entonces yo quería añadir esa Sí, cosita. y un poco de desafíos sin frustrar a la persona, porque no es ajustarlo al nivel al cual puedes realmente llegar a resolver ese problema, pues soluciona problemas, genera más flexibilidad mental, pues busca más atajos, el cerebro crea más atajos, más alternativas de redes neuronales, de utilización de esas redes para compensar el déficit de otras que ya no funcionan adecuadamente, pues eso también tiene que ver con este tema de la reserva cognitiva. Y eso también buscamos mucho aquí en el centro. Evidentemente, pues Sí. nuestro principal objetivo de tratamiento no farmacológico es eso, es pues compensar déficit, es mantener la autonomía, intentar buscar como que las personas tengan el mayor tiempo funcionalmente posible de sus habilidades y sus estrategias y su disponibilidad de reserva cognitiva y la utilidad de esa en su vida diaria. En fin, un poco... Sí, yo creo que efectivamente eso es la reserva cognitiva, esa es la resiliencia de la que estamos hablando. Es decir, aquí hay dos formas de pelear, digamos, hay una pelea, es decir, del todo o nada, yo me resisto y no voy a envejecer y no voy a tener enfermedad y tal, bueno, y es verdad que eso, hay personas que tienen esa capacidad de resistencia cerebral, en muchos casos también tiene un componente genético eso, ¿no? Y te apañan entre manos, pero al final muchas veces la pelea no es del todo o nada, la pelea es de cómo yo, como decía María José, voy cabalgando la ola de la vida, ¿no? Es decir, Claro. cómo voy navegando. Entonces, eso es la resiliencia, van a venir cosas que no nos vienen bien. Entonces, pero dentro de esa tengamos la capacidad de siempre mantener la máxima funcionalidad posible. Y la importancia esta de la adaptación, de Claro. cómo adaptarnos a Claro. los cambios es la principal fuente, una de las principales estrategias más importantes. Cómo yo, con lo que tengo, enfermedad o no, me adapto a los cambios Sí, sí. que se exponen para mí, es decir, que se presentan para la persona. De hecho, es la definición de inteligencia, Claro. la capacidad de adaptación. Mm. Entonces, claro, cuanto más habilidades tienes, cuanto más dispuesto estás a aprender, independientemente de la enfermedad que tengas, tienes esa predisposición al esfuerzo. Yo reivindico el esfuerzo, no el empeño, pero sí el esfuerzo. O sea, que lo que Totalmente. hagas te cueste un poquito, porque si no, no creas las redes Sí, sí, sinápticas. no haces. Las redes sinápticas, que son, voy a usar otra metáfora, imaginaros una Te estás planta. especializando en la metáfora. Total, me encanta, porque es que creo que se entienden mucho mejor Sí, las sí. cosas, que Sí. cuando usamos palabras técnicas, pues no. Cuando tú te imaginas una planta, pero sus raíces, buscando el agua, ¿qué crean? O sea, está permanentemente en crecimiento. La planta arriba tiene dificultades y ella
Pues va busca, ¿no? creciendo, va haciendo para conectar. Eso son las redes sinápticas. Ujú. Son caminos para buscar alimento. El alimento del cerebro, aparte del alimento de la comida, que es tan importante, y hemos tenido alguna programa sobre eso, el alimento es el esfuerzo que hacen las redes para crecer. Si tú lo pones tan fácil que no crece. Y al no crecer, al contrario que en la naturaleza, lo que sucede en las redes sinápticas es que se atrofian. Ujú. Entonces, cuando tú repites, automatizas, y cuando automatizas, atrofias. Entonces tienes que hacer siempre un poquito, pero como dice Heidi, cuando ya hay, ¿qué hace el neuropsicólogo, el buen neuropsicólogo como los que tenemos aquí? Y los buenos, los técnicos. Plantear un pequeño Perfecto, desafío, pequeños retos, creo. pero que emocionalmente no sea ansiógeno, Ujú. no sea estresante. Pero sí un Claro. poquito, porque cuando tú te desafías un poquito, ¿cómo te sientes después? Cuando te pones tú aquí a hacer estas Claro. cosas, ¿qué? ¿No? Y genera un Claro. esfuerzo mental, que es la idea de la estimulación, porque pero lo que es también automático satisfacción. no estimula del todo. Claro, pero también produce una enorme Claro, satisfacción. totalmente. Entonces, Ujú. Cuando hay lo otra logras, parte pues sí. en este cerebrito que es que buscamos el bienestar. Pero el bienestar no es yo insisto mucho, bienestar no es comodidad. Bienestar es sentirte bien porque tú te están saliendo las cosas. Pero te Total. tienes que plantear la vida. La verdad es que la vida siempre te lo plantea. Sí, no hace falta No hace buscarlo. falta buscar Te viene solo. tanto. La Te vida va a siempre llegar, te lo te va a plantea. llegar. Lo que pasa es que muchas veces tienes la idea de que no tienes que ir a lo que la vida te plantea. Bueno, sobre todo también porque si estamos hablando fundamentalmente del campo de la promoción de la salud cognitiva y de la prevención, tenemos que tener claro que hay cosas que nos ayudan a desarrollar esa reserva cognitiva y que están bien tasadas, bien estudiadas. Son fundamentalmente la educación, es decir, la educación infantil y la época juvenil. Mientras más años dediquemos al estudio y tal, más estamos desarrollando nuestro cerebro en la época que nuestro cerebro es más plástico. Es decir, más plástico es más blandito, se puede moldear, puede hacer que se desarrolle más. ¿Eso quiere decir que cuando ya somos más mayores no sirve la estimulación cognitiva? Sí, sí sirve también, pero en esas fases de niño, Sí. de joven y tal, pues probablemente más. Quien ha tenido una actividad laboral donde tiene que hacer un esfuerzo mental continuo y de alguna forma estimulante, como decía María José, pues también tiene más reserva cognitiva. Quien hace ejercicio físico de forma regular, también ya tiene más músculo cardíaco. No solo desarrolla músculo, también desarrolla más músculo cardíaco. Pero también quien tiene actividades de ocio y tiempo libre estimulantes y placenteras. Y todavía más si esas actividades de ocio y tiempo libre las hace en comunidad, las hace en relación con otras personas, porque las relaciones sociales son También. otra fuente fundamental de aumento de la reserva cognitiva. Sí. Y eso sirve a lo largo de toda la vida. Frente a actitudes un poco iba a decir negacionistas, Sí, decir, sí. no es verdad. Claro. En cualquier momento que hagamos estas cosas va a ser positivo hacerlas. Claro, la Exacto. famosa frase, para lo que hay Para que lo que se oír, pide, para lo que hay que Claro, hacer, y con la nunca- edad que tengo. Exacto. Yo, lo de Y la edad nunca que es tengo, tarde para empezar, porque muchas Nunca. familias nos dicen, y también usuarios, dicen, pero ¿para qué voy a hacer yo esto ahora? ¿Para qué me va a servir? Pues efectivamente, lo que se hace hoy no sirve para mañana. No es solo pensar en lo futurista de lo que va a pasar o en la visión y el objetivo final que es esto me va a eliminar mi enfermedad, los síntomas. No, es simplemente de que cómo la estimulación y cómo el tiempo de ocio, la interacción social, pues cómo eso te va a ayudar para seguir participando y seguir activando todas las estrategias mentales que necesitas para que eso te sirva y te nutre en tu día a día. En tu bienestar, no solo el bienestar que decía María José, también a nivel de funciones, Sí, sí. como se establece en geriatría Ujú. claro, ese indicador. Al final, todos estos programas que estamos haciendo, vamos evidenciando conforme van avanzando las conexiones que hay entre cada uno de los factores neuroprotectores y terminamos llegando al primer programa de vida social activa en el que Sí. tú hablaste de aquel famoso 45% Claro. de probabilidad de poder que reducir lo el riesgo hemos de puesto un padecer montón de demencia, veces. A ver si, y todos están a ver si se hace conectados. viral Pues, Claro. el 45%. La reserva cognitiva, como hablas, va a estar conectado con la vida social, va a estar Claro. conectado con unas capacidades físicas adecuadas, la importancia que va a tener la salud a nivel auditivo, la salud a nivel visual y demás, y todos esos factores que hemos ido tocando, al final se van relacionando entre ellos. Fíjate, Alberto, si tienes razón, que cuando se intentan hacer
ensayos clínicos. Ensayos clínicos significa coger un grupo con el que hago una cosa y otro grupo con el que hago otra cosa y los comparo en el tiempo a ver cuáles son los resultados y para probar el proyecto que estoy llevando a cabo. Bueno, cuando se hacen ensayos clínicos de esta materia en prevención de deterioro cognitivo, sobre todo en sujetos que tienen alto riesgo, porque tienen mucha patología vasculocerebral, porque tienen muchos factores de riesgo vascular y tal, lo que se hacen son lo que llamamos intervenciones multicomponentes. No vale solo trabajar un factor, porque son factores que están muy interrelacionados. Y básicamente ejercicio físico, control de factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, todas estas cosas, estimulación cognitiva y la nutrición, la famosa dieta mediterránea, tienen que formar parte siempre de esos programas de intervención. Ujú. Yo quería añadir una cosita que tiene mucho que ver con lo que hace Alberto y lo que se hace aquí cada día, que es la música. Claro, eso es Yo fácil, creo eso es fácil. que lo más difícil que he hecho en mi vida, de verdad, mira que he hecho cosas difíciles, aprender a tocar el piano. Sí, sí. Me caían los goterones de sudor, de verdad, porque era leer, o sea, una de estas de solfeo que tienes que traducirla. Con el pie derecho un pedal, con el pie izquierdo otro pedal, con la mano esta con otra pedal. ¿Qué es eso? Es la multitarea. Y además el profesor diciendo, María José, no sé qué, María. Y tú, Total. ¿y qué estás haciendo con el? Y lo aprendí de mayor, bastante mayor. ¿Qué estás haciendo tu cerebro? Tu cerebro está ahí. María José, hay un estudio clásico muy antiguo de Vergés que se hizo en Nueva York, en un centro de día, y donde medían las actividades del centro de día, las actividades lúdicas, e hicieron un estudio longitudinal para ver qué actividades lúdicas parece que prevenían más del deterioro cognitivo que otras que no. Y la primera era el baile y El baile y la baile y música. tocar un instrumento musical. Tocar un instrumento musical. Y Sí. fíjate que es verdad lo de la... Vamos, estoy hablando a nivel personal, pero es verdad la reserva cognitiva, porque en el colegio, en los colegios antes se enseñaba solfeo, idiomas básicos, no era para tocar el piano. Pero cuando te ponen una partitura adelante y tú has estudiado solfeo con 5, 6, 7 años, te cuesta mucho menos como cuando has aprendido 2 idiomas de Ah, pequeño, claro. el tercer idioma. Entonces, como decías tú, José Manuel, es que el tema de reserva cognitiva empieza desde el momento del parto. Sí, Ujú. totalmente. Desde la Es edad temprana. importantísimo, desde la primera edad. Toda la Y estimulación. en cuanto tu cerebro va cogiendo posibilidades después de meter datos, vas creando después las posibilidades sinápticas, te va a resultar todo más fácil. Entonces, ¿a qué edad hay que neuroproteger? Siempre Toda sí. la vida. Desde el Día feto, uno. desde Toda el la feto, vida. desde antes de Total. nacer, la alimentación de la madre, la actividad física de la madre, las hormonas de la madre y del padre, que también tiene que aportar. Cada Pero uno. quiero decir que a veces pensamos en demencias ya instaladas. Y la demencia se instala porque se tiene que instalar. No es algo que tú puedes evitar, pero sí puedes llegar a una demencia si te ha tocado, si te puedes tratar para Sí. que no te toque mejor, pero si no, te ha tocado con una reserva cognitiva y unos niveles de felicidad muy altos, de bienestar. Fíjate, alguna vez lo hablamos, ¿no? Es decir, lo decía yo antes eso del todo o nada, ¿no? Es decir, hay estudios que demuestran matemáticamente que si nosotros fuéramos capaces de retrasar en 5 años la aparición de los síntomas de demencia, el número de afectados disminuiría un 50%. Es decir, la demencia es un proceso claramente asociado a la edad. El inicio de los síntomas ronda a los 80 años en la mayoría de las ocasiones. Es verdad que tenemos casos de 50, de 60 años y tal, pero la mayoría, la inmensa mayoría, el 90 y tantos %, tiene más de 80 años. Si nosotros retrasáramos esos 5 años, o el paciente fallecería antes de empezar con los síntomas o fallecería con síntomas muy leves, ¿vale? Y eso se puede hacer. Y Sí. se puede hacer, lo hacen los que tienen más reserva cognitiva, es decir, necesitan tener el cerebro con mucha más carga lesional para empezar a tener los síntomas. Mientras que la gente que tiene menos reserva cognitiva, con menos carga lesional, con menos daño cerebral, ya empieza a tener síntomas. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí. Entonces es una estrategia absolutamente, desde mi punto de vista, eficiente. Yo creo que quizás lo que pasa a nivel social es como podía pasar con el tabaco hace 30, 40 años. Es como que había estudios que demostraban que el tabaco era perjudicial y hasta que no hemos empezado a ver unos niveles de aparición de cáncer de pulmón hasta arriba, la gente no ha empezado a tomar conciencia de que eso puede pasar. Y aquí ya está empezando a verse un poco que la realidad es la que es, que cada vez aparecen más casos y que las demencias van a multiplicarse si no ponemos de nuestra parte.
pero todavía queda esa parte, porque desde lo que hemos dicho de empezar desde pequeño. Hasta que, o sea, todavía lo ves tan lejano que no le prestas la importancia, no le das la importancia que realmente tiene. Y ahora es cuando empezamos a concienciarnos poco a poco y el proceso, aunque es lento, pero yo creo que vamos evolucionando por buen camino. ¿Qué te parece, José Manuel, cuando los médicos fumaban en la consulta? Ahora te imaginas a los médicos con el Duolingo puesto del inglés y haciendo una cosa importantísima también para la reserva cognitiva, es la multitarea. O sea, los estudios que demuestran que caminar socialmente y al mismo tiempo ir pues nombrando lo que hacemos en el club social, ir nombrando las cosas mientras caminas, o sea, caminar socializando produce un efecto mucho mayor, o sea, se multiplica, no se suma. Entonces, a veces los psicólogos de otra época hacían una tarea, yo misma. Venga, ahora razonamiento, ahora que no, que el cerebro no funciona así. Si tú especificas tanto las tareas, estimulas una zona. Claro. Tienes que ir a procurar. Por multidominio, claro. Claro, que hacer las tareas mientras se calladitos todos. No, deja que hablen, deja que... Si no hay nada mejor que lo natural para el cerebro está diseñado para vivir en la naturaleza. Entonces, la naturaleza es variada. La naturaleza te plantea desafíos permanentemente. Ahora te vas a vestir y mira qué catarrazo. ¿Por qué? Pues porque no has espabilado a la hora de coger la ropa. Pero cuando alguien te está hablando en Málaga, que te habla uno en inglés, otro en francés, y tú te quedas así con 4 palabras de francés y haces el esfuerzo de entender y decir dónde está Gibraltar, estás haciendo un programa de estimulación cerebral. Entonces, yo reivindico mucho lo natural, pero lo natural después de conocer. O sea, no lo natural por ignorancia, sino al llegar a lo natural después de tener muchísimos datos sobre cómo funciona el cerebro. Y eso es lo que pretendemos con estos programas. Trasladar a nuestros oyentes, a nuestros videntes, a las personas que nos ven y que nos oyen, la idea de que no vivan una vida cómoda, que vivan la vida en compañía, ayudando a los otros, generando sensación de alegría por el estímulo que produce estar con uno y aprendiendo. Nuestro cerebro está diseñado para aprender. Básicamente es un instrumento para aprender. Y solucionar problemas también. Pues en esa solución de problemas del día a día, cómo ejecuto una actividad, cómo planifico esta tarea. Eso es. Cómo le doy solución a esto, pues de hecho el cerebro, pues eso es su principal función. Está hecho para eso. Exacto. Para sobrevivir realmente. Y sobrevivir es con problemas. Un niño que con la vida muy cómoda y con todo resuelto no va a tener un cerebro muy estimulado, aunque lo pongan en clase de alemán, porque la zona del lenguaje estará muy desarrollada, pero después le dice, cierra la puerta y dice, no sé, dúchate, no sé. Yo lo estoy viendo ahora con los niños, los hijos únicos, que son niños pues con muchos programas educativos y muy pocas habilidades para solucionar los problemas que la vida les plantea, porque miran para los lados. Claro, se lo dan resueltos habitualmente y entonces no se enfrentan a situaciones a las cuales tengan que buscar esas estrategias mentales que necesitamos para eso. Sí, eso es y después en las personas mayores también hay, no sé qué piensas tú, que tú estás acostumbrado también a ver tanta gente mayor, el tabú de la edad, el edaísmo, como ya estoy jubilado, me toca la etapa de la tranquilidad. Sí. Yo creo que eso está cambiando, María José, porque verás, la visión, el concepto que tenemos de vejez o de jubilación tiene poco que ver con las nuevas generaciones que nos estamos jubilando. Sí, entonces, yo creo que eso poco a poco va cambiando. Entonces la gente, hace poco he participado yo en un curso de jubilación para mis compañeros del ayuntamiento y tal, y hablábamos de estas cosas, ¿no? Es decir, la jubilación es que una mujer que se jubila ahora con 65 años tiene 23 años de vida por delante, un cuarto de vida por delante. Entonces, plantearse eso como decir, hasta aquí he llegado, yo ya he terminado, no, es decir, tienes que tener nuevos retos, nuevas ilusiones, pero cuando hablamos de estas cosas, en esos nuevos retos y nuevas ilusiones, tú sabes los consejos fundamentales que se dan. 3, tener un propósito, es decir, tener un objetivo, tener... hábitos saludables, donde el ejercicio físico tiene una parte fundamental. Y relaciones familiares y relaciones sociales, porque todos los estudios longitudinales de envejecimiento saludable dicen eso, que la gente que tiene más relaciones, que participa en actividades comunitarias, que se mete en el lío, ¿sabes? Que está pendiente de las cosas y tal, vive más. Vive más y vive mejor.
Entonces, no es una cuestión, es una cuestión si quieres egoísta, ¿no? Es decir, si quieres hacerlo, plantéatelo. Ya depende del lío en el que te metas. Hombre, claro, eso también, no sé si conocéis el programa ese de Blue Zones, que está en internet, una red, son las ciudades, yo creo que lo hablamos la otra vez Sí. también, son las ciudades donde más Sí. centenarios azules. hay, sí, centenarios y mejor viven y tal. Y ahí cuando hablan de la red y tal, hacen una coletilla y dicen, bueno, pero que sean redes saludables, pues si te juntas Claro. con golfos, no. Si te juntas con golfos, no, porque entonces eso no. Terminas en la cárcel, aunque sea el príncipe Andrés. Terminan mal, sí. Sí. Al final eso, lo que habéis comentado de buscar unos propósitos, buscar actividades que sean motivantes y demás, y siempre esas actividades van a ser mejor si se hacen En grupo. en grupo. Si te gusta la pintura, está bien que te pongas a aprender pintura en casa viendo un tutorial, pero es mejor si te apuntas a clases de pintura y te vas a relacionar con 20 personas más que quieren aprender lo mismo que tú. Claro, claro. Y un poco Sí, así sí, con... eso está claro. Pero si nos miramos como especie, ¿qué somos? Somos una especie gregaria. Un homo stupidus, o sea, de nuestra especie. Solo tiende a desaparecer. La idea de que la soledad es buena para el hombre es una tontería, no está diseñado para eso, está diseñado para estar en manada y para pelearse con su hermano y con la vecina que no te ha puesto el café en condiciones. Pero es que eso es estimulante, o sea, una cosa es estar en conflicto y otra cosa es no vivir en sociedad. Entonces, la idea de que eso que siempre decimos, la soledad no deseada, Sí, el aislamiento social. el aislamiento no. social. El aislamiento social produce muerte. Así, es cuestión de tiempo, porque no tienes ganas de vivir. Tú sabes, hay estudios que dicen que sufrir por soledad, la soledad no deseada o el aislamiento social, que es un síndrome geriátrico, Sí. sanitario, no solo sanitario, aumenta la mortalidad alrededor de un 30%, como si Fíjate. fumaras. Y si te aísla No. y además Si fumas, además fumas, Ya. como si fumaras. dura 2 días, es verdad. Que también pero- eso te lleva a malos hábitos. No, claro, es Claro. que esa mortalidad está ligada, entre otras cosas, también a malos hábitos. Total, y a una infraestimulación, porque si decimos que para utilizar Aumenta todas el las... riesgo de deterioro, claro. Exacto, para utilizar todos los procesos mentales, y porque al final las tareas son de multidominio. Si estás en un aislamiento social habitualmente, pues hablas poco, pues no vas a hablar contigo mismo, aunque también se puede hablar con uno mismo, pero claro, la idea es que nosotros activamos esa capacidad de intercambio cuando hablamos con otros. Y si eso lo tenemos más limitado, pues también reduce tu capacidad de poder potenciar esa reserva cognitiva, porque al final la reserva cognitiva, al final decimos que se estimula aún después de la enfermedad, siempre se Sí, sigue sí, estimulando. Siempre. Y entonces, claro, pues también, tanto para la prevención como para ya las personas que sí padecen una enfermedad, pues también pues los limitaría muchísimo. Yo Al añadiría final- un poquito sobre lo que tú has dicho, José Manuel, y sobre lo que tú has dicho también, el tema de la fuerza. Fíjate, Ah, sí, el ejercicio. es que es sí. fundamental, pero son 2 palabras, esfuerzo y ejercicio de fuerza. Fuerza. Es que en realidad es lo mismo. O sea, las 3 grandes cosas que produce reserva cognitiva implican fuerza o esfuerzo, pero los vínculos también. O sea, cuando tú te vinculas a alguien, tienes que plantear el esfuerzo y sostener dificultades, por más que sea el amor de tu vida o tu niño. Sí. Es que en realidad en nuestro cerebro está diseñado para el esfuerzo y sin eso tiende a desaparecer porque no está en una especie gregaria. Tu aportación tiene sentido. Si tú ya no aportas, pues tú mismo te vas a atrofiar. Entonces, yo añadiría la soledad no deseada, la dificultad que hay para sostener vínculos hoy en día. Ujú. Sí, Que sí. parece que a la primera que te sale algo mal, ahí te quedas. Yo estoy mejor solo. No, tú no estás mejor solo aunque tengas esa idea. Estás mejor vinculado, que vinculado no quiere decir que tengas que tener un matrimonio de gracia el resto de tu vida. No, tú puedes vincular con tu vecina o con una ONG haciendo voluntariado, por ejemplo. Hay muchas posibilidades, pero nosotros aquí las abrimos contigo, igual que tú las abres, en los talleres de memoria que tú llevabas adelante en el ayuntamiento o en los programas de estimulación, que se hagan en grupo, que se hagan en barrios, que se produzca la vinculación Claro. a la gente que de tu barrio, a tu farmacéutico, a tu Sí. supermercado. Fíjate, yo recuerdo cuando al principio hacíamos el programa de memoria, que empezó hace 27, 28 años ya, y hacíamos trabajo y estudios y lo llevábamos a los congresos. Recuerdo que algunos nos criticaban y decían, bueno, es que claro, la mejoría no es solo por la estimulación cognitiva que se hace. Hay una gran mejoría asociada al tema emocional de que van en Total. grupo y tal. Y digo,
Pues Obviamente. claro, pues, Exacto. y Eso se no busca invalida, eso. no invalida. Pero fíjate, desde un punto de vista no limita el estricto, resultado, decía, no, eso. no, usted está trabajando cognición, no puede trabajar emociones al mismo tiempo. Sí, Existía ese concepto. sí, Cuando hoy sabemos que las emociones mueven el mundo, y mueven el mundo racional y cognitivo también. Durante obviamente. mucho tiempo en la neurociencia, la parte emocional se consideraba que era subcortical, que eso era una cosa en la evolución como de animales, mientras que habíamos evolucionado a la parte cortical, que a la parte del cerebro de racional y tal, y que eso es lo que molaba, ¿no? Pues chicos, yo no estoy de acuerdo con eso. No, y además Están la interrelacionados. neurociencia ahora lo dice que es al revés. O sea, claro, ¿cómo se pone gordito el hipocampo? Haciendo ejercicio de fuerza al mismo tiempo que socializa. O sea, que te vayas con tu amigo, las emociones que te vayas tienen con tu un amigo a papel subir los fundamental. montes. Las Y lo emociones vemos positivas, aquí. claro. Y lo vemos aquí todos los días, ejemplo en Sala Blanca, cómo ellos vienen, pero y muchas veces vienen cuando esto de las lluvias venían. Y yo, pero ¿cómo llegaste aquí de esta manera? Una persona con ciertas limitaciones físicas. Yo quiero ver a mis amigos, yo quiero A estar mi con amigo. ellos, Sí. quiero compartir, quiero hacer actividades con ellos. Y Exactamente. claro, van creando esos vínculos, porque al final, si hacemos un resumen de lo que es la reserva cognitiva, sería vínculos, sería relaciones, sería estimulación cognitiva, sería movimiento, ¿verdad? Movimiento con Actividad. Sí, sí. Pues todo eso junto. Y la alimentación. Y la alimentación. Y el cuidar los sentidos, porque al final, por donde un poquito los 14, 15 Sí, factores los que siempre 14. hablamos. Es verdad que cuando se habla de reserva cognitiva, digamos, los proxies, en lo que nos fijamos para si una persona creemos que tiene más reserva cognitiva o no, son esos que os he dicho antes, es decir, los años de escolaridad, el desarrollo mental, el ejercicio físico, las actividades de ocio y tiempo libre, digamos, relevantes y la activación social, digamos, eso es lo que tiene, eso es lo que ha demostrado que la gente que hace eso desarrolla menos deterioro cognitivo a largo plazo. En eso hay estudios, está claro. Pero es verdad que al final son todas las Son estructuras todo. y lo de la hipoacusia ya lo comentamos la otra vez. Fundamental. Y eso es fundamental. Es decir, de hecho, si tuviéramos que tomar uno solo de ese 45%, el que más peso tiene es la hipoacusia. Claro, porque él porque te va a no te condicionar todo entra. lo demás. Claro, no te Total. entra. O sea, si una neurona se estimula con lo que llega por los sentidos y los sentidos están atrofiados, o estimulas otros sentidos, que eso también se puede hacer, porque tú puedes compensar un sentido por otro, porque el cerebro es neuroplástico, como tú has dicho, pero si no, si lo que produce es inhibición y aislamiento, que es lo que pasa muchas veces con la sordera o con la ceguera Sí. menos porque lo están trabajando muy bien los de la ONCE, ¿eh? Sí, sí, lo hacen muy Esos bien. son los sí, que han sí. movido Sí, sí. el mundo de la ceguera. Y con la gente mayor también. Y con la gente mayor yo digo también. mucha gente mayor Sí. con ceguera sobrevenida y Sí. tienen programas específicos, lo hacen muy Al bien. final, ¿qué hacen? Actividad. Sí, sí. O sea, Bueno, facilitarles que puedan seguir leyendo libros, Claro, que que puedan seguir pueda- viendo películas, viendo o escuchando películas. sea que como tengan- sea, tus Ujú. neuronas van recibiendo los inputs. Y los inputs te entran por los sentidos, por el tacto, por el olor, y por la propiocepción y también por la introcepción. O sea, todo eso es lo que hace que nuestro cerebro sea tan plástico. Y es plástico hasta que te estás muriendo. O sea, aunque tengas 4 neuronas, esas neuronas se pueden relacionar entre sí. Y perdona, María José, es que me Sí. vino es que hasta también para los síntomas psicológicos y conductuales en Ah, sí. demencia, cómo Claro. mejora los usuarios cuando vienen que tienen sintomatología psicótica activa y cómo mejora con las actividades estructuradas. Cuando tú le propones a una persona con una demencia en fase moderada, le propones una serie de actividades que tienen una rutina estable, pues mejora muchísimo la sintomatología conductual. Y aquí mismo lo vemos que tenemos más de 100 personas y tú vas a las salas y están regulados, tienen a pesar de que les cuesta la autorregulación, pero el modelado del otro y la autorregulación que genera la propia actividad estructurada es súper potente. Y Es eso también es superpotente. parte de esto mismo, de la Sí. estimulación, de los Ujú. tratamientos no farmacológicos. Claro, fíjate que, bueno, nosotros lo hemos visto, que somos ya Mm. viejitos, el tema de los síntomas psicóticos de las demencias, que poco estaban trabajados. O sea, Sí, sí. tratamiento farmacológico y punto, y se acabó. Pero es que realmente los síntomas psicóticos de los psicóticos también están poco trabajados. Sí. Y los tratamientos no farmacológicos para ellos son casi todo actividades ocupacionales. Sí. ¿Por qué? Oye, Porque si tu cerebro está ocupado, tus ideas delirantes ocupan menos lugar. Totalmente, Entonces, así. o sea, vuelvo a lo natural. O sea, después que se estudie y que se lleve a un papel y se presente en un congreso es genial, pero
vayamos al sentido común. El agua quita la sed. ¿Lo presente a un congreso o no lo presente? Sí. Cuando tú... Me encanta tus metáforas, que lo sepas. Bueno, pero es que es así. Cuando tú conoces al cerebro porque te interesa, entonces se te ocurren muchas cosas para hacer que después puedes llevar a los congresos. Pero realmente hay un poquito, la neurociencia es muy joven. A mí me sigue asombrando que no sea lo que más le interese a todos los humanos. Porque es su herramienta de vida. Y sin embargo te puede interesar más si se lleva el pantalón de pata ancha o de pata corta. Y es verdad, ¿eh? O si me estoy quedando calvo o no me estoy quedando calvo, en el caso de los chicos. ¿Ves? Cosas así. Pero no te interesa cómo funcionas tú, por qué te emociona algo, por qué tienes una idea delirante, por qué no te interesa. Oye, parece que poco. Porque eso se ha estudiado muy poco, como tú Muy bien poco. dices. Y si te vas a la neurodegeneración, a la gente mayor y a la patología asociada, todo lo que tiene que ver con la demencia, el Alzheimer y tal, muchísimo menos. Y si te vas a fases moderadas o avanzadas de deterioro cognitivo y tal, muchísimo menos. Yo hace poco, bueno, pues en eso sí que he trabajado mucho. Sí. Y en el máster de paliativos que hace CUDEC aquí en la Universidad de Málaga, hacemos un tema de eso, de demencia avanzada. Y cuando hablábamos de esto, de los trastornos de conducta, de la agresión, de la agitación, que al final son los síntomas muchas veces más disruptivos que peor lleva al paciente, que más lo hacen Y la sufrir, y a familia, la claro. familia y el entorno, Sí. hay mucho desconocimiento. Mucho Muchísimo desconocimiento desconocimiento. y mucha aversión. O sea, como es difícil y es aversivo, complicado. no lo miro. Entonces, buscamos todos, y cuando digo todos, los primeros los médicos, buscamos siempre el fármaco, ¿no? Está agitado y tal, sin entrar a ver por qué se están produciendo esos cuadros de agitación y esos cuadros de agresividad. Los cuadros de agitación, fíjate de lo que estamos hablando ahora, pero me parece interesante. Sí, sí. Los cuadros de agitación no responden a un problema que tenga un manejo farmacológico. Los cuadros de agitación responden a dolor, a falta de actividad, a aburrimiento, Sí. y las estrategias que hacen que eso se minimice tienen que ver con lo que decía Heidi, actividades programadas, o estar atento, porque probablemente sea un problema de dolor o sea un problema de alguien Claro. que no puede expresar, es decir, lo que alguien llama también un grito solicitando ayuda ante una necesidad insatisfecha. Yo tengo una necesidad que no puedo cubrir por mí misma, ni siquiera puedo verbalizarla. Exacto. O muchas veces no sé qué cosa es. Claro, no lo puedo No verbalizar, puedo, no sé qué me no sé está qué pasando. tengo, pero estoy incómodo, lo que no lo puede rastrear en su cabeza. ¿Qué es lo que tengo? Como hacemos nosotros, ¿no? Que Entonces, decimos. en eso hay que ser proactivos y tener programas estructurados. Y en el Exacto. caso de la agresividad pasa un poco igual, tiene que ver también con las relaciones. Es decir, Sí. si yo entiendo que tú estás invadiendo mi intimidad y me quieres cambiar o me quieres bañar o me quieres tal y yo no entiendo por qué lo quieres hacer, pues respondo como respondería cualquiera, no dejándote. ¿Sabes qué te digo? total. Entonces, Evidente. la estrategia tiene que ser cómo manejo eso. Es decir, tiene que ver con estrategias de comunicación, de gestión. Al final ese es el gran trabajo de los cuidadores de las Claro. personas con Claro, demencia. pero voy a coger el hilo para llevarlo a la reserva cognitiva otra vez. Mm. Un cuidador con alta reserva cognitiva Maneja podrá mejor. entender mejor Claro. las características, los trastornos conductuales, porque puede entender que un cerebro dañado produce, por ejemplo, el olvido de la higiene del aseo o la fobia al agua, porque lo ha tenido de pequeño. Entonces el cerebro... Y es mucho el trabajo que hacemos con los grupos de terapia, que es mejorar la reserva cognitiva implementando habilidades y conocimientos en los que cuidan para que se produzca algo que lo hemos visto aquí también, que es la complicidad. O sea, el buen cuidador es un cómplice, pero el cómplice tiene que entender al ladrón de bancos, que lo que pretende, o sea, es su cómplice, no tiene por qué hacer algo bueno, tiene que ser su cómplice. Si eres su cómplice puedes conseguir más cosas que si te pones a ser el A profe enfrentarlo, o la totalmente. autoridad, porque no va a aceptar tu autoridad. ¿Yo por qué voy a aceptar la autoridad de mi hija? Hasta ahí podíamos llegar. Claro. ¿Te tienes que bañar? Pues no. Entonces, esta es un poquito la reserva cognitiva del cuidador. O sea, yo muchas veces digo en los grupos de terapia que a medida que se va perdiendo la capacidad cognitiva en el paciente, la persona enferma, va aumentando. La compensación es que aumente la reserva cognitiva, emocional y de comprensión del cerebro del que tiene que cuidar.
Entonces, ¿y con eso qué hace? Oye, pues está protegiendo de la posible demencia Claro. para el futuro. O sea, es bueno para todos. ¿no? Y la calidad de los cuidados, pues por supuesto que... Por supuesto, pero aunque sea como dice José Manuel, Sí. en Por plan egoísmo, egoísta. por Por egoísmo. egoísmo, vamos a Sí. dejarnos ya de altruismo. Por egoísmo. Esto es muy difícil. Es muy muy difícil, lo vemos pero- mucho en los grupos. Cuidar es muy difícil, dificilísimo. ¿Y qué? Pues eso que estás neuroprotegiéndote. Por lo menos, ya que lo estás haciendo, puedes estar enfadado y rebelde o decir, este aprendizaje, a ver qué tal y cómo lo llevo con mi grupo. Y No, se producen esos vínculos. Y un poco volviendo otra vez al tema o retomando, siguiendo la reserva cognitiva, no es lo mismo cuidar una persona que tiene muchas reservas cognitivas, pues lo que tiene más estrategia y tú tienes más manejo que cuando es muy lineal y tienes una sola alternativa. Pues mientras más reserva cognitiva, pues más alternativas tendrás con esa persona enferma. En ocasiones, en otras no, en, pero... en parte tiene razón, pero en otra parte resulta que el cuidador no formado, el formado ya, no entiende muy bien por qué para unas cosas sí tiene... Sí, es Pues mira, capaz de- el otro día estaba yo con una señora y me decía, claro, maneja perfectamente el mando de la tele y ahora se mea encima. Porque no le da la gana de ir al cuarto. Con perdón por el vocabulario, Sí, sí. pero vamos, lo que decía la señora. Pues si la hace encima porque quiere, porque él sabe dónde está el cuarto de baño, pero también sabe encontrar dónde está el mando. No sabe encontrar el cuarto de baño y sí sabe manejar un automatismo, pero su cerebro, el cerebro no funciona así, no se estropea por todos lados igual. No, claro. Por supuesto. Pues la señora, que no tenía tanta reserva cognitiva desde jovencita, en cuanto se puso a escuchar a otra que se lo estaba explicando y tal, dice, ya la tiene. O sea, ya tiene el aprendizaje hecho y ahora ya entiende mucho mejor el cerebro de su marido porque también entiende mejor Claro. el suyo. Entonces, yo reivindico la reserva cognitiva para vivir, para cuidar todavía más, porque es que tú te haces cargo de ti y del otro. Necesitas mucho más. Hay una Sí. paradoja en esto de la reserva cognitiva que de alguna forma también, bueno, sirve como para mostrar que efectivamente es cierto lo que estamos diciendo. Y es que efectivamente la gente que tiene alta reserva cognitiva probablemente vaya a desarrollar síntomas más tardíamente que los que tienen menos reserva cognitiva. Pero cuando llegan a desarrollar esos síntomas, la evolución del deterioro es mucho más rápido. Claro, ya han pasado los 5 años de... Porque han pasado mucho más rápido porque ellos empiezan cuando ya tienen el cerebro Claro. hecho fosfatina, con lo cual el curso de esa enfermedad va a ser muy, muy rápido. Y eso lo vemos mucho en la consulta. Sí. Oye, pues, joder, esto que dicen ustedes, digo, sí, sí, vale, usted... pero es que va muy rápido, sí. Pero si no hubiera tenido esa reserva cognitiva, hubiera empezado con los síntomas 4 o 5 años antes. ¿Sabes qué te Ha quiero ganado decir? años de En cierto calidad modo de es vida. mejor porque... Se mantiene en una meseta más tiempo, pero Ay, cuando cae... Pero cuando cae cae. más rápido. Pero vas a Porque, padecer porque significa que su los cerebro... estragos de la demencia los vas a padecer de una forma Más rápida. rápida Sí. y lo vas a notar menos. Sí. Puede ser, pero que eso lo que nos viene a decir es que efectivamente ha empezado con los síntomas cuando su cerebro ha claudicado totalmente. Sí. Ha sido capaz de resistir hasta que empieza con los síntomas y entonces ya ¡pap! No le queda. Es verdad. Y después también es interesante ver que a pesar de la reserva cognitiva, la variabilidad de formas de presentación de la No. demencia. Claro, eso- Que hay veces que tú dices, bueno, pues esto, como está siempre asociado a pérdida de memoria. no, ni ¿Qué mucho va? menos. Cada vez Se más yo veo presenta- muchos con inicio psiquiátrico, es decir, con inicio Sí. de sintomatología psicótica. Es decir, Sí. en personas que nunca han tenido ningún tipo de sintomatología psicótica y con evaluaciones cognitivas, digamos, de funciones cognitivas perfectas, es decir, sin problema de memoria, sin problema de lenguaje, sin problema de orientación, siendo capaces de llevar sus cuentas. Claro, es que al final, cuando empiezas a detectar ciertos fallos, lo más sencillo es echarle la culpa a que algo está pasando alrededor tuyo. No te das cuenta de que eres tú el que lo está sufriendo. La Claro, es que- nosognosia, el exacto. síntoma... Sí. La capacidad de compensación en alguien que tiene reserva cognitiva es mucho mejor. Sí. Y entonces, claro, pues enmascara mucho el síntoma por mucho tiempo y la familia cuando ve o cuando identifica síntomas tienen que ser síntomas bastante groseros, bastante evidentes. Y claro, y también pasa lo que decía José Manuel, que ya Fíjate, cuando se nota ya está en un estadio muy avanzado y el paradigma de la demencia tipo Alzheimer es Auguste, la señora que Alois Alzheimer, pues estudió su cerebro y Auguste lo que presentaba eran síntomas psicóticos. Sí, básicamente. Entonces, asociamos siempre la enfermedad de Alzheimer a los problemas cognitivos y hablamos de reserva cognitiva como si fuera síntomas cognitivos que no.
O sea, no siempre se presentan síntomas cognitivos importantes, pero casi siempre se presenta una falsa percepción de la realidad. Porque el cerebro percibe la realidad y al estar dañado percibe mal la realidad. Y eso es una cosa que tenemos que hacer llegar a la gente de la calle, porque se ha hecho llegar la otra información. O sea, tú hablas de Alzheimer y la gente piensa en De memoria memoria. inmediatamente. Entonces, pues si se acuerda, ¿por qué me dice que es que me vienen los casos que cotidianamente trabajo en un grupo? Una señora que ahora le han hecho la prueba de la sangre Sí. y le han detectado Alzheimer en Pero sangre. esas pruebas, yo creo que, si quieres hablamos de eso también. Hay que ser un poco cauto con esta historia. Es decir, a las pruebas hay que llegar desde la sospecha clínica. Sí. No, es decir, hacerse una prueba de un biomarcador en sangre cuando no tiene ningún tipo de sospecha es una mala praxis y no se la va a hacer nadie. Porque tener depósitos de amiloide cerebral o de tau los podemos tener 15 o 20 años antes y eso te confiere un riesgo de que puedas desarrollar la enfermedad, pero no quiere decir que la vayas a desarrollar. El Exactamente. 35% de las personas mayores de 85 años cognitivamente sanos tienen biomarcadores positivos. Entonces, hacer una prueba y decir yo tengo Alzheimer porque me ha salido un biomarcador positivo, me parece que es una mala praxis. No se debe hacer. Otra cosa es que tú tengas un paciente en el que tienes sospecha, que tiene un deterioro cognitivo, que no te aclaras de por dónde viene la causa y quieras reafirmar o descartar. Estas pruebas van a servir más para descartar que para reafirmar, desde mi punto de vista. Pero bueno, No, perdona pero que te no, haya... me viene al pelo porque era justamente eso. O sea, la señora es la madre de una paciente que viene al grupo, una chica que viene al grupo, que lo que presenta son síntomas psicóticos. O sea, tiene ideas delirantes con respecto al cuñado. Sí. O sea, el marido de su hija es un ladrón, un violador, un no sé qué. El marido, un hombre estupendo. No le deja entrar, le pide a la hija que se divorcie. Así lleva 4 años, pero cognitivamente estupendamente. Su médico le ha recetado la prueba Sí, precisamente porque lleva 4 años con ideas Sí, 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 delirantes sí, y con sí. una calidad de vida pésima, porque la hija no puede entrar en la casa porque le roban, todo lo típico, la idea de prejuicio, la idea delirante de la demencia. Y tiene demencia. Lo que vengo a decir es que tiene demencia objetivamente sí, sí. demostrada, sintomatológicamente y objetivamente. Y vuelvo a hacer hincapié en esto. Es que tenemos que dejar de pensar que la demencia es una enfermedad de la memoria. Es verdad que la demencia tipo Alzheimer, que es la más investigada, empieza en el temporo parietal izquierdo y por lo tanto hipocampo y zona de memoria. Pero es que también afecta Pero hay a otra, otras eso estructuras. digamos, esa sería la forma de percepción típica, pero hay variantes atípicas. Exactamente. Hay una variante conductual, hay una variante visoespacial, hay una variante disejecutiva y después. Es una excepción excepcional que una persona mayor tenga una sola neuropatología. Exactamente. Normalmente coinciden 5 o 6 neuropatologías en un cerebro. Entonces, incluso que me salga un biomarcador positivo de Alzheimer no quiere decir que la expresión sintomática que está teniendo ese paciente derive de esa patología tipo Alzheimer. Sí. De hecho, la mayoría de los pacientes que expresan síntomas es porque tienen varias patologías neurodegenerativas y casi siempre la patología vasculocerebral, La vascular. que es la que actúa como catalizador de la expresión de esos síntomas. Sí. Entonces, normalmente la mayoría de los cuadros de las personas mayores son cuadros mixtos. La patología tipo Alzheimer es la predominante, es la que suele ser más frecuente en todas las pacientes, pero esos mismos pacientes tienen otras patologías. Tienen patología tipo Parkinson, tienen patología tipo cuerpo de Levy, tienen patología de Leigh, que es otra variante, y tienen patología vasculocerebral. Entonces, yo reivindico todavía, ahora hay una corriente biologicista, de que todos lo fiamos a la prueba que me sale, sigo reivindicando el perfil clínico de esto. Es decir, porque hay sintomatologías que te indican que es más tipo de este Alzheimer, pero hay otras que Sí, te es indican más multifactorial. claro, es multifactorial y el peso de cada una de las polipatologías puede variar de un paciente a otro. Importantísimo. Pero es verdad que va la línea por la precocidad de las pruebas. Por ejemplo, esta chica, para decir un ejemplo concreto, enseguida que el médico le diagnosticó que estaba claro, vamos, no hacía falta hacerle la prueba para saber que tenía demencia. De tipo Alzheimer, yo creo que es mixta, vamos, yo por la Sí, experiencia creo que es básicamente. mixta.
ya quería hacerse ella la prueba. Pero es que eso Entonces le hoy dije, en mira, día... se llama Mariló, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué? Tú estás estupenda y te sale proteína tau que te puede salir. Pero es que ¿Y eso... qué vas a hacer? O sea, sigue viviendo, sigue haciendo reserva cognitiva, sigue pasándotelo bien, Claro. sigue viniendo al grupo, sigue aprendiendo cómo funcionas, cómo vivir a gusto El poder del miedo al final. y déjate de pruebas. Cuando haya una vacuna Claro, cuando hay un tratamiento, cuando hay una o vacuna, algo, cuando vaya, entonces, vale, pero si no lo, pero mientras si no no, lo hay, no. Claro. Curiosear en todo. las no. recomendaciones van a ser las genéricas que estamos dando a todo el mundo, ¿no? Mm. Entonces, que tú te estás más preocupada, pues chica, te aplicas más. Quiero decirte que... Claro. Claro. Además, ya se sabe qué es lo que tienes que hacer, tengas o no tengas. Ala, Ponte a hacerlo aprende a tocar y el ya piano. se verá. O otro idioma. Otro idioma, sí. el chino. Otra de las cosas que tiene que escribir. Sí, de hecho, bueno, es que hemos tocado un poco todo lo que tenía Sí. aquí anotado, ha sido un salpicado, pero entre las tareas que se hablan, pues evidentemente hemos dicho la música, Sí. la pintura, o sea, yo creo que todo lo relacionado con el arte y demás tiene... Las nuevas pero- tecnologías sí, también. Pero yo creo que lo ha dicho muy bien María José durante todo el tiempo, ¿no? Porque también es muy típico que te comente la gente. No, pues si yo hago muchos crucigramas, digo, mire usted, Ya. si usted lleva haciendo crucigramas toda la vida y sabe que yunco de platero estás, porque lo sabe haciendo toda la vida, pues Eso mire no usted, vale. eso no. Claro. Es decir, haga algo que le haga chirriar un poquito el cerebro, que no tiene que ser sufrir. Porque es verdad también No, que no. tenemos que buscar aquello que si lo tenemos que incorporar como hábito, nos dé un Claro. poquito de gustito, porque si nos hace Sí. sufrir, una cosa es esforzarse y otra cosa es sufrir. Exacto. Es decir, Y claro, Yo frustrarse. estoy en que era el lo que límite hablábamos. siempre. sí, pero sobre todo porque, Este está en el límite de verdad. porque tiene que ser algo que incorporemos. No vale que lo hagamos un mes. Claro. Entonces, Claro. tenemos que buscar, cada uno tendrá que buscar lo suyo, no hay una norma, pero sí que sea algo que te estimule, que Y te... que tenga largo recorrido, por eso lo del Mm. propósito. A mí no me gusta el tema de metas y objetivos, porque metas y objetivos es como una carrera ciclista. Te Mm. pones la banderola y ya llegas. Y ahora tengo que buscarme otra meta. No, tú hazte un propósito, pues. Mi propósito es conocer los pueblos de la comarca. ¿Cuántos pueblos hay en la comarca? Y la historia de los pueblos de la comarca. O sea, que no tiene que ser que sacar el premio Nobel de Literatura, pero sí tiene que tener largo recorrido para que tú te plantees un desafío que te vaya estimulando y que te sea divertido Claro. y que lo hagas con gente. Sí, sí. La Entonces, importancia ese tipo esa de de la cosas. motivación. Yo tengo igual un Exactamente. usuario aquí que empezó muy resistente a venir y ya en la medida que está en grupos, me dice, ayer me decía, Heidi, me hace falta que me prestes el mapa que tú tienes de España, que me quiero aprender todas las comunidades autónomas. Mira qué Y bien, entonces, eso es. claro, entonces como la motivación que él va viendo, que va haciendo actividades, que va mejorando su rendimiento, porque una cosa es los procesos, otra cosa es el rendimiento, la habilidad que vas adquiriendo haciendo actividades, que dijo, mira qué bien, me siento mejor en la medida de que veo que estoy haciendo cosas que antes no podía hacer solo, con la Claro. ayuda del otro, con la ayuda de mi compañero, con actividades que voy desarrollando habilidad, y mira, y como eso, y así otros, y ve al otro compañero y pide otra cosa, y así. La verdad que es Fíjate súper... que los programas intergeneracionales que hacemos cuando ese tipo de cosas, por ejemplo, las comunidades autónomas, cuando lo aprenden juntos, cuando cantan canciones de la época Mm. de los otros, cuando aprenden canciones, se produce esa conexión entre lo emocional, la utilidad de la sabiduría de la vejez, la paciencia, la tolerancia y la sensación de que eres útil. O sea, Claro. quiero aprenderme Es esto todo porque lo quiero junto. saber. Es Ujú. que eso es la sabiduría. Entonces, eso es lo que hace que tu cerebro tenga ganas. O Claro, sea, y hacer las cosas. Fíjate, cuando yo hablo de esfuerzo, no hablo de frustración, ni de disciplina, ni de. Hablo de hacer las cosas con ganas. Pero ¿qué te dan ganas? El hacerlas. O sea, cuando hacerla- tú tienes ganas, Sí, cuando sí. tú empiezas a hacer algo y te empieza a salir, te entran ganas de continuar. Mientras que la de ganas, ¿hacia dónde te conduce? A la apatía y la pasividad. Y entonces a la muerte. Es que así es, así funciona la naturaleza. Entonces, cuando vienen a nuestros grupos, a mí me gusta mucho, sobre todo de las salas de abajo, que es donde más Mm. me muevo, porque veo, me decía el otro día un señor de aquí, he encontrado mi lugar. Sí. Y era, bueno, lo conocéis todos, claro, era un alto ejecutivo, ¿eh? Mm. Que está en Sala Blanca. Sí, sí, sé Y quién. me dice, ya he encontrado mi lugar, porque me divierto. ¿Por Sí. qué? Porque en mi casa me están regañando todo el rato. Y es que, claro, le regañan. ¿Quién le regaña? Susi. O sea, todo el mundo porque se equivoca, pero aquí ha Claro. encontrado su lugar.
¿Por qué? Porque aquí no se le regaña, se le estimula, se le premia, se Se divierte. refuerza, claro. Claro. Pero Yo está los otros aprendiendo. días, ¿te acuerdas del día que fuiste y había un ruido tremendo? Y era que estábamos haciendo una olimpiada. Le dije, vamos a hacer la olimpiada de la neurona intranquila. Y estaban ellos más, pero hicimos dos grupos. Y entonces ese interés, esa motivación, esa capacidad para desempeñar algo a los cuales tú eres el del equipo, tú eres el principal, es decir, el representante de este grupo, tienen que ganar. También esa, no sé cómo llamarle ahora, no me sale, pero de concurso, esa competitividad, una competitividad en equipo, en no equipo, es quién es el en mejor, grupo, exacto, sino en equipo. La verdad que jugar, yo súper jugar, es divertido. motivado. Lo lúdico, Esto claro. es Lo produce lúdico reserva también cognitiva, ayuda o Eso sea, es fundamental. fundamental. es fundamental, por eso Lo yo... lúdico estimulante, es decir, las Estimulante, actividades sí. lúdicas que te estimulen. Y a un Eso- nivel complejo, pero entre ellos iban armando la respuesta. Uno Sí. no tenía la respuesta completa. Y eso les encanta, nos faltan. No Al final falta, tienes ¿no? que disfrutar. Pero Hagas lo que hagas, tienes que disfrutar. disfrutar, si no Claro. pierde Sí, sentido. sí. Bueno, yo, ya es que se nos está yendo Nos estamos Ujú. pasando, de tiempo, chicos. Sí. para terminar me gustaría que José Manuel nos diese 3 consejos sencillos para ver qué podemos hacer para empezar a cuidar nuestro cerebro. Ya hemos tocado mucho, pero así Ujú. de forma sencilla 3. Bueno, Tres yo, tips. yo insistiría en el que nunca es tarde, es decir, que cualquier momento es bueno para ponerse para ponerse a tono. Cuando hablamos de factores de riesgo, diría que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. La gente tiene claro lo que no debe hacer para que no le dé un infarto, pues eso mismo le previene del daño cerebral. Y para hacer que nuestro cerebro sea más fuerte, que desarrolle un poquito de músculo, lo que hemos comentado, es decir, ejercicio físico, tanto cardiovascular como un poquito de resistencia, echar musculitos, la dieta saludable y las relaciones sociales en grupo, las relaciones placenteras y sociales. Sobre todo con actividades que sean estimulantes, que hagan estimulación cognitiva. Y una cosa, y el sentido del humor. Bueno, eso también. También. Poquito. Eso normaliza todo. Sí. Sí, Eso sí. normaliza. Pues todo. yo diría, pues igual, un poco resumiendo, que la reserva cognitiva no es una garantía absoluta, pero sí es una inversión en calidad de vida, en dignidad, en autonomía, y sí, en funcionalidad. Venga. Esa sería mi Mete última la cuenta frase. bancaria. Mete la cuenta, La cuenta bancaria, A pues, plazo El ahorro, ¿no? el ahorro. una cuenta Pues, continua. Con mucho interés. Yo creo que bastante completo el programa. Se Sí. han tocado bastante Muchos temas, de sí. lleno el tema de la reserva cognitiva y otros tantos que están relacionados con ella. Así que ya simplemente, pues, primeramente agradecerte de nuevo tu No, siempre participación y este agradeceros a ratito tan vosotros. agradable. Para mí, como sabéis, es un placer y que contéis conmigo es un honor. Bueno, aquí tienes tu casa. Gracias. Y nada, Heidi y María José igual, muchas gracias por sentaros de nuevo este ratito. Ya estáis en casa. Ya estamos en de casa, hecho. claro. Estamos en casa y José Manuel está en casa. Eso. Y nada, pues a los que nos ven y nos escuchan, pues que sigan atentos a todos los programas, todos los vídeos que publicamos, nos sigan en redes sociales, a Fundación Unicaja por apoyarnos y por hacer posible este espacio. Aquí a los mandos técnicos, a Alejandro Vigo, práctico de CESUR, que está controlando todo el tema. Muchas gracias. Alberto, Alejandro ha dicho la canción que más le gusta a él. Es verdad, Alejandro no ha... Alejandro no... Es que como se nos ha alargado está tanto, he ahí, dejado aparte, pero podrías decir, que lo para diga él meterlo hoy, porque dentro nosotros ya de hemos las dicho. canciones de nuestra vida, ¿qué canción sería una especial para ti? Por el motivo que sea. Pues nada, lo dicho, a los que nos ven y nos escuchan, apuntamos esa canción. Que muchas gracias por seguir ahí. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo, hasta luego.